eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. ¿Cómo están? En nuestros encuentros semanales de diálogos tratamos el tema de los derechos y remarcamos aquello de que los derechos son inherentes a nuestra condición humana. En todo caso, la legislación, la Constitución, las convenciones internacionales, las normas, lo que hacen es receptar esos derechos que son nuestros para que se puedan efectivizar en condiciones de igualdad. Hoy nos vamos a ocupar del derecho al trabajo. Argentina tiene hoy uno de los índices de desocupación más bajos de su historia. Hay desocupación, hay precariedad laboral, hay informalidad y hay políticas públicas que ponen el foco justamente en esa realidad para promover acciones y medidas que apuntan a un mayor control, a dar facilidades para pasar de la informalidad a la formalidad y en definitiva políticas de generación de empleo y también para conservar y cuidar el empleo. Con esta realidad estamos a años luz de lo que vivíamos en los 90, que desató una crisis tremenda que termina colapsando en el 2001. En el 2001, donde el que no estaba desocupado estaba rodeado de gente desocupada, donde quebraban las empresas, donde los trabajadores quedaban librados a su suerte, algunas quiebras fraudulentas, otras no, pero esa era la situación del país y del trabajo. Simultáneamente con esa situación y con esa realidad, comienza a surgir una respuesta nueva y diferente por parte de los trabajadores que quedaban en esa situación de desprotección total, donde no había un Estado tampoco que protegiera. Y es así como los trabajadores empiezan a tomar la decisión de conservar esa fuente de trabajo, haciéndose cargo. Surge esta nueva modalidad que empieza a transformarse en una suerte de movimiento de empresas recuperadas por los trabajadores. Que no es solamente el hecho de llevar una empresa adelante, sino que surge una experiencia nueva de relación entre los trabajadores y de modo de gestionar la empresa. Un modo que tiene que ver con otros intereses y con otros valores. Valores más cercanos al tipo de organización social al que aspiramos, ¿no? Donde la solidaridad sea un valor, la cooperación, la reciprocidad. Hoy vamos a conversar del tema con nuestro invitado, Federico Tonarelli. ¿Cómo está, Federico? ¿Cómo te va, Lía? Gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Federico es trabajador del Hotel Bauen, es vicepresidente de la Cooperativa de Trabajadores del Hotel Bauen y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajadores autogestionados. Cooperativa de Trabajadores autogestionados. Federico, ¿cómo fue el momento en que, allá en el 2001? Sí, el momento fue difícil. En realidad, bueno, yo pertenezco a la etapa de la cooperativa. Vos venís de ahí. Yo vengo de ahí, pero yo pertenezco a la cooperativa Bauen a partir de la constitución de la cooperativa Bauen, digamos. Yo soy un trabajador de la cooperativa Bauen, no soy un ex trabajador del Hotel Bauen, en manos de la familia Yurkovich y las empresas con las cuales ellos gestionaban el hotel. En realidad, yo soy producto del esfuerzo de esos compañeros que fundaron la cooperativa de trabajo en 2003, siendo un puñadito de 20, 30 trabajadores, y que consiguieron lo que 11 años después todos conocen, que es ese crecimiento exponencial en más de 100 puestos de trabajo. Así que, digamos, yo llego gracias al esfuerzo de esos fundadores que produjeron la reapertura del hotel en 2003.
habiendo padecido el cierre de 2001, que es un poco a lo que vos te referías, ¿no? En Ujú. plena crisis de diciembre de 2001, con el país habiendo estallado económica, política y socialmente, y habiendo encontrado que la única respuesta para continuar con sus puestos de trabajo y para seguir adelante con la producción era tomar en sus propias manos las riendas de la empresa, y encontrando en la figura del cooperativismo de trabajo la herramienta ideal como para poder constituirse en trabajadores autogestionados asociados en una cooperativa de trabajo. De todos modos, eso que vos describís tan claramente, es todo un proceso difícil, ¿no? Porque había que creer en aquel momento que era posible, digo, siendo trabajador en esa situación, había que creer en la posibilidad de organizarse, supongo que todo lo que implica venir en una situación de empleado en relación de dependencia, de pronto encontrarse con esa situación, tener que tomar la decisión, no está en la cabeza y no está en la formación la cosa cooperativa como para hacer ese tránsito, ¿no? Yo creo que los compañeros que pasaron por esa experiencia, me parece que pasaron por un sinnúmero de etapas. De entrada nomás, en la buena fe, en la confianza, en la esperanza, esperar la solución a los problemas que tenían en ese momento, digamos, la falta de trabajo, el cierre de la empresa, esperando la reapertura de la empresa. No ocurrió solo en el Bauen, ocurrió en todas las empresas recuperadas, donde los trabajadores en un principio esperaban la solución a partir de falsas promesas. Claro. Que va a venir un inversor, que vamos a reabrir, que tengan paciencia. Ese proceso se va cayendo durante el primer trimestre o los primeros 6 meses a partir de 2001, y casi al unísono todos empiezan a entender que la única posibilidad de no terminar como un desocupado más es constituirse en cooperativa de trabajo y llevar adelante la reapertura de las empresas. Pasó en el Bauen, pasó en IMPA, pasó en Chilabert, pasó en Bruckmann, pasó en todas. Sí. Así que los compañeros pasan por ese primer proceso y después es un proceso de ruptura muy fuerte porque se encuentran con la responsabilidad de reabrir la empresa en sus manos, llevar adelante la gestión y llevar adelante la gestión aportando lo mejor de cada uno de manera colectiva, participativa, consensuando absolutamente todo con el resto de los trabajadores. Una experiencia inédita para lo cual ni ellos ni los que llegamos después estábamos preparados. Lo que creo que ocurre hoy, muchos años después, es que casi se ha, no diría naturalizado, pero creo que el gran aporte que hemos hecho en todos estos años es haber generado como un sentido común que dice muchos años después que frente a una situación de ese tipo, hoy los trabajadores saben que existe esta posibilidad y claramente la tienen a mano y la adoptan. Claro. Por eso hay experiencias muy recientes el año pasado o hace semanas nomás con el restaurante Lalo en pleno centro de la ciudad. Sí. Hoy los trabajadores ante el cierre de la empresa saben automáticamente que existe la salida cooperativa y que si se asocian y forman la cooperativa de trabajo pueden continuar con la actividad productiva tranquilamente en sus propias manos, cosa que hace 10, 12, 15 años era prácticamente una locura. Así es. Me parece que ese es el gran aporte de todos estos años del proceso de recuperación de empresas, haber instalado la idea de que hoy los trabajadores pueden tranquilamente gestionar su propia empresa. Y vos venís de una cultura de cooperativista. Yo me ¿verdad? sumo a la cooperativa a partir de que tenía una relación personal con el movimiento cooperativo, medio familiar y medio social y política también, y sí, soy un hombre del movimiento cooperativo y por eso nada mejor para mí que sumarme a la experiencia de los fundadores del Bauen, ¿no? Era algo que realmente me gustaba en ese momento y por el cual trabajé, ¿no? Como para asociarme junto con ellos. Y pudiste hacer tu aporte desde la experiencia que desde uno la traía, experiencia y exacto. desde ese espíritu, digamos, porque me Exacto. parece que es como una cultura, ¿no? Sí, absolutamente. Porque va más allá de lo que es, digamos, una empresa o llevar adelante una empresa, es como, eso que mencionaba al principio, es como basarse en otros valores, ¿no? Claramente, porque, digamos, las empresas de capital tienen claramente un solo objetivo, que es maximizar sus ganancias. Dentro de la empresa, lo que claramente está al frente y lo que manda es el capital. Aquellos que poseen el capital son los que dirigen, conducen y ordenan. Y el cooperativismo de trabajo es absolutamente lo contrario, digamos, ¿no? No se maximiza ganancias porque no es el objetivo fundamental, sino que el objetivo en nuestro caso es generar empleo. El Bauen es un caso único y hermoso para graficar esto, porque de 20, 30 compañeros, 130, 140, 150, según las épocas estacionales, pero generó varias veces
el doble de los puestos de trabajo con los cuales arrancó, donde claramente se ve ahí que la línea de la cooperativa era generar empleo, Claro. llamar a viejos compañeros que se habían quedado sin trabajo luego del cierre del hotel y sumar a nuevos compañeros a la experiencia, como mi caso. Entonces se enfrentan dos modelos de gestión absolutamente distintos, el de las empresas de capital y el de las empresas cooperativas, que yo insisto, muchos años después empieza a generarse esto que yo digo sentido común, pero que sería casi una salida natural, y que no solo incluye a las empresas que cierran y que se convierten en empresas recuperadas. Hay muchos trabajadores que de cualquier otra experiencia deciden asociarse en cooperativas de trabajo y poner en marcha nuevas empresas y no constituir empresas de capital intentando convertirse en empresarios que no son, sino mantener su condición de trabajadores y optar por la cooperativa de trabajo, cosa que se ha instalado hoy en el país de manera muy fuerte y que se ha constituido en un movimiento que ha revitalizado el cooperativismo todo, ¿no? El cooperativismo de trabajo estaba medio desinflado, por decirlo así vulgarmente, en la Argentina, y creo que de los últimos 10, 11, 15 años se ha revitalizado muchísimo y hoy es claramente una herramienta de gestión para los trabajadores. La federación va surgiendo después, digamos, durante el desarrollo de este proceso surge la Federación de Cooperativas. Claro, claro, porque primero estábamos como agrupados en un movimiento muy conocido, era el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Sí. Después, habiendo adoptado la herramienta cooperativa y habiendo internalizado un poco esta cultura cooperativista, creímos algunos, no todos, que lo mejor era constituir entidades de segundo grado. Ahí nos asociamos en una red de cooperativas, formamos una entidad de segundo grado, que es la Federación, y ese proceso continúa hasta hoy porque se han formado entidades de tercer grado, existe la Confederación Nacional. Así que, digamos, bueno, es un proceso organizativo que empieza con las primeras experiencias como el Bauen, como Bruckmann, como IMPA y Chilaver, que son íconos en la ciudad, y a partir de ahí un proceso organizativo que termina en federaciones y en la gran Confederación Nacional, donde se encuentran las federaciones de cooperativas que fueron empresas recuperadas y tantas otras cooperativas de trabajo asociadas en entidades de segundo grado que surgieron desde otro lugar. Los programas de trabajo con inclusión, Argentina Trabaja, esto que te decía, trabajadores que se asocian conscientemente en un emprendimiento productivo de cooperativa de trabajo, en fin, digamos, la herramienta de cooperativa se extendió a lo largo de todo el país y hoy es importantísima. Y vos me decís en todo el país, ¿qué cantidad de cooperativas de trabajo hay hoy? Hay un programa que se llama Facultad Abierta, que depende de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que coordina un antropólogo, compañero y amigo, se llama Andrés Ruggeri, y ellos hacen relevamientos de empresas recuperadas desde 2001 hasta acá. Van por el cuarto, lo presentaron hace poco incluso en el hotel. El cuarto relevamiento arrojó algo de 311 empresas recuperadas que agrupan algo más de 13.000 trabajadores. Pero si a esto le sumamos el resto de las cooperativas de trabajo que vienen de otro nacimiento, de otras experiencias, se puede hablar de alrededor de 6.000 cooperativas de trabajo en todo el país y más de 35.000 trabajadores. Así que es un movimiento que va cobrando forma y que se va extendiendo, porque de hecho existe en todas partes, ¿eh? En todas las provincias del país existe un grupo de cooperativas de trabajo, en algunas federaciones de cooperativas de trabajo y en otras la confederación haciendo de entidad madre de todos nosotros. Y para poder, digamos, llevar adelante la cooperativa, hay una suerte de capacitación permanente porque, digamos, hay que incorporar esos valores, ¿no? Como a la propia vida, la relación con el otro, incluso es toda una tarea de cambio cultural. Sí. Eso ¿cómo fue al principio? Porque a lo mejor hoy, con el panorama que nos estás dando, es como ya se entiende que, digamos, se da por hecho que eso funciona, pero en aquel momento, cuando había que pasar, nosotros además venimos de una cultura individualista al máximo, ¿no? Sí. Entonces, pasar a una cultura solidaria, una cultura con esta cabeza que tiene que ver con el cooperativismo, para los que estaban implicados y metidos en ese proceso, tiene que haber sido significativo, tiene que haber sido un trabajo además, ¿no? Entender eso y ponerlo en práctica. Sí, en realidad se avanzó muchísimo desde ya, pero aún hoy es como un espacio en construcción, digamos. La autogestión en la Argentina nosotros creemos que está en construcción, estamos como sembrando la semillita de la autogestión, básicamente porque entendemos que 10, 12, 15 años en la vida de cualquiera de nosotros es mucho tiempo, pero que en un periodo histórico es muy poquito tiempo. Entonces pensar que mágicamente
todos los trabajadores pasamos a ser trabajadores autogestionados como si nada hubiese pasado, es una ilusión. En realidad vamos y venimos, estamos repletos de contradicciones como todo el mundo. Lo que vamos haciendo es trabajando sobre la experiencia y los errores que se cometieron en estos años para que los compañeros que vayan integrándose se ahorren todo ese sinnúmero de problemas que hemos padecido en los primeros años. Entonces, claro, hay relaciones internas, relaciones sociales de producción internas en las cooperativas que son completamente distintas a las que rigen en la economía de mercado, en el resto de la sociedad, y es un aprendizaje. No existe una tecla que nos convierte en trabajadores autogestionados automáticamente, sabiéndolo todo y no repitiendo errores, sino que vamos y venimos y seguimos aprendiendo. Aún así, que de todo ese trabajo haya compañeros que hoy en día tomen la herramienta cooperativa como algo casi automático y natural, producto de todo lo que vieron que transitamos nosotros en estos años, nos parece como el mayor de los logros conseguidos durante estos últimos años, más allá de los resultados particulares de cada una de las empresas, ¿no? Sin duda. La posibilidad concreta de que la herramienta cooperativa existe y a la mano de cualquier trabajador, y de hecho los compañeros la toman. Ahora, a partir de ahí hay que remangarse, trabajar, aprender, discutir, ponerse de acuerdo, volver a discutir, volver a ponerse de acuerdo y a partir de la mejor de las decisiones tomadas de manera colectiva, tratar de que la empresa avance. ¿Ustedes hacen una docencia de algún modo llevando esta experiencia y este modelo, no sé, a organizaciones de la comunidad, a las escuelas, a las universidades, digamos? ¿Está ese proceso previsto? Sí. Quizá no está sistematizado y armado de tal manera que pueda integrarse a una currícula de cualquier carrera, que no estaría mal que se hiciera. Pero de hecho la experiencia se lleva a todas partes, porque otra de las grandes cosas que nosotros levantamos como una de nuestras banderas es haber tenido la excelente idea de abrir espacios dentro de las empresas para que puedan ser utilizados por toda la comunidad. Entonces, en líneas generales, las cooperativas de trabajo y las empresas recuperadas en particular tienen centros culturales que funcionan en sus instalaciones, claro, brindan espacios para que el resto de la comunidad los utilice. En nuestro caso, al tener un hotel es mucho más fácil, porque tenemos mucho más espacio, un teatro hermoso en el primer piso, pero el resto de las empresas y fábricas tienen espacios que son de utilidad pública, claramente de utilidad pública. Entonces es un espacio que defienden los trabajadores, pero que defiende la comunidad toda, claro, del lugar donde están insertas. Claro. Y eso en las empresas de capital no ocurre, claro, porque la lógica es absolutamente otra. Claro, esto solo es posible en entidades como las nuestras. No es caprichoso, tiene que ver con esto que vos planteabas, la cultura, la idiosincrasia y lo que implica el cooperativismo, ¿no? Claro. Ese entramado que tiende a ser un entramado social, no se aísla, digamos. O sea, no tiene a la sociedad como aquel al que tiene que sacarle lo que tiene para, lo que gana todos los meses, sacárselo y concentrarlo, sino que tiene otros valores, Ahora que está muy de moda hablar de la responsabilidad social empresarial y todo eso, yo digo, bueno, que utilicen al cooperativismo de trabajo como el mejor de los ejemplos. Claro, ¿no? Claro. Eso, justamente eso me recordaba cuando lo comentabas, porque son cosas bien diferentes, por lo menos tal cual están planteadas las cosas hoy, ¿no? Sí, absolutamente. Es otro valor, es otra cultura, es una inserción querida con la sociedad y no para usar a la sociedad, ¿no? Pero bueno, me parece que con el desarrollo que van teniendo tenemos garantizado en ir abriendo y multiplicando ese espacio hasta hacer un aporte más a un cambio de cultura, ¿no? Claro, porque lo otro que se decía de todo el proceso también, no con mala fe, pero digamos con aquellas cosas que hasta que no se ven concretamente afiatadas en los hechos, uno tiende como a desdeñar, ¿no? Que era, bueno, esto es una brisa de verano, esto es una situación producto de la crisis y termina en cuanto la cosa se recomponga, y en realidad no es así. Quedó claro que los trabajadores pueden gestionar sus empresas asociados en cooperativa, quedó claro que es una herramienta para aquellos trabajadores que prefieren armar una cooperativa de trabajo para mantener su condición y no embarcarse en un emprendimiento de otro tipo, y entonces, claro, son 300 y pico de recuperadas, otras tantas miles de cooperativas de trabajo armadas de los programas de inclusión. Así que bueno, en realidad el cooperativismo, como te decía antes, se revitaliza y se convierte en una herramienta concreta de gestión que nadie cuestiona. Claro. Entonces ahora, ante la idea esa
falsamente naturalizada de que la única salida son las empresas de capital, nosotros decimos, bueno, cuidado, hay dos modelos de gestión empresarial, las empresas de capital y las cooperativas de trabajo que manejamos los trabajadores, y no es poco. Y además me parece que, digamos, también lo que ha posibilitado y ayudado a este proceso es que se han puesto condiciones desde lo político para, digamos, para que esto pueda llevarse adelante, ¿no? Es decir, Sí, por supuesto, claro, por supuesto. que haya condiciones es importante. Es fundamental. En la medida que el movimiento empezó a mostrar claramente que había llegado para quedarse, se empezaron a procurar políticas públicas para afianzar al movimiento, para afianzar al sector, Claro. y se han conseguido en todos estos años algunas cuestiones muy importantes que han servido para que las cooperativas pudieran desarrollarse. Si bien es un camino que nunca termina y que siempre nosotros intentamos abonar con nuevas propuestas reivindicativas y con nuevas herramientas para generar nuevos programas, lo que sí es cierto que desde la realidad que había en 2001 a la realidad que tenemos hoy han pasado muchos años y se ha construido muchísimo, incluso en alianza con sectores del Estado que han promovido políticas públicas. ¿Cuál es la situación hoy de la cooperativa de trabajadores Del BAWEN. del BAWEN? Nosotros tenemos quizá, de todas las recuperadas, lo decimos no como algo que nos ponga orgullosos, sino como un padecimiento, la situación más compleja desde lo jurídico. En líneas generales, el 99,9% de las empresas recuperadas tienen una empresa de capital quebrada, por la cual los trabajadores, en principio, esto que hablábamos al comienzo, ¿no? Intentan cobrar sus salarios caídos o sus indemnizaciones, etcétera, y después con la cooperativa constituida trabajar sobre los bienes de la empresa fallida para ver si efectivamente pasan a manos de la cooperativa. En nuestro caso eso sería el edificio, el hotel funciona, nuestra fábrica es el edificio, el hotel, y el hotel está en disputa dentro de 2 o 3 empresas, personerías jurídicas, lo que hace mucho más compleja la solución a favor de la cooperativa. Entonces, en la actualidad, luego del cierre del hotel, producto de una empresa que quebró, otra empresa empezó a disputar la propiedad del inmueble. La justicia, varios años después, en 2007, falló a favor de una de las empresas como titular de dominio, y esa empresa motoriza un desalojo de la cooperativa porque quiere hacerse de las instalaciones nuevamente. Lo que hay detrás de esto es otra causa judicial que no tiene que ver con la empresa que quebró, que es simplemente que la empresa BAWEN Sociedad Anónima, que es la que construyó el hotel y lo inauguró en el año 78, obtuvo préstamos del ex Banco Nacional de Desarrollo, banco público, que esos préstamos están impagos y que hay una liquidación a favor del Estado, luego de 36 años, 36, 37 años, que dice que el Estado tiene dinero para cobrar y que este dinero es producto de las hipotecas hechas en su momento para la construcción del hotel. Sí. Está en disputa la cantidad de dinero que se le adeuda al Estado, está esa causa judicial, entendemos que a punto de definir cuál es la liquidación final. Lo que nosotros sostenemos es que si esa causa se conecta con la causa que motoriza el desalojo de la cooperativa, probablemente el Estado Nacional tenga la obligación de tener una intervención y un papel preponderante en el conflicto porque sería acreedor en millones de pesos. Claro. Y como la disputa es sobre el inmueble por el cual están hechas las hipotecas, probablemente el Estado Nacional tuviera la posibilidad de quedarse con el inmueble, lo que cambiaría el escenario y las reglas de juego absolutamente, de pasar de una situación de desalojo con una empresa que quiere disolver la cooperativa y hacerse del edificio, a tener el edificio en manos del Estado Nacional con una titularidad de dominio y buscando un acuerdo con la cooperativa para continuar trabajando. Esa situación debe resolverse en estos días, estamos en una situación de definición, de hecho el desalojo estaba con sentencia firme y el plazo está por cumplirse en estos días, pero somos optimistas en que esa causa va a conectarse con la causa del desalojo y que vamos a encontrar la solución para poder continuar con la cooperativa y para que el Estado finalmente pueda hacerse de esas viejas deudas que durante tantos años no pudo cobrar. Claro, el Estado acreedor estaría cobrando su deuda y a la vez estaría resolviendo el tema para la cooperativa. Hay incluso algunos proyectos de expropiación en el Congreso. Claro, nosotros siempre pensamos que la mejor manera de conectar estas dos causas y resolverlas jurídicamente y políticamente, por todo lo que implica, era un proyecto de ley de expropiación en el Congreso de la Nación. Claro. En este momento hay con estado parlamentario 4 proyectos. Bien. De la diputada Donda, del diputado Heller, del diputado Recalde y de la diputada Puig Gross.
creemos que pronto se va a empezar a discutirse en las comisiones y esperamos que, bueno, finalmente de las comisiones pasemos al recinto y se pueda tener la media sanción para, bueno, para empezar a aliviar el panorama y buscar una solución de la mano del Estado, que es lo que vinimos sosteniendo durante todos estos años. Bueno, a lo mejor en poco tiempo te volvemos a tener en el programa dándonos la buena noticia. Venimos para brindar. De que finalmente la cooperativa resuelve su problema puntual y, digamos, de hecho ya son un ejemplo con lo que han desarrollado, pero bueno, apostamos y nos sumamos al pedido de que se resuelva prontamente. Sí, nosotros tenemos la convicción de que va a salir todo bien y vamos a poder volver a charlar de esto ya más aliviados y pensando en el futuro. Gracias por venir, A vos, Federico. Lidia, muchas gracias. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrado.